8 años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento. Om Radio TV. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. González, amigo de todos ustedes, y el día de hoy decidimos transmitir desde las instalaciones de Om Radio en la casa ya llevamos 8 años ininterrumpidos de aniversario. Felicidades a todo el equipo de Om Radio, Carito, Carito, muchas felicidades, al contador, a todo el equipo que forma parte de Om Radio. Y que también, bueno, ustedes están manteles largos y yo voy a revisar mi fecha, pero yo calculo que también ya estoy arriba de los 7 años. Creo que soy de los más fieles seguidores de este proyecto y creo que vale la pena que siga con nosotros. Además, creo que vale la pena que usted lo comparta con todos sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que le interese pues un programa de salud, de bienestar, de equilibrio. Buscamos siempre que haya un contenido que sea valioso para usted, que tenga una opción más de buscar, pues ya sea una recomendación, una terapéutica, un sistema, una nueva oportunidad para buscar la salud ante su enfermedad. Pues bueno, el día de hoy vamos a terminar prácticamente con un programa que hemos ido hecho en varios espacios y estábamos hablando de la biografía del Dr. Hammer. Recuerde que estamos dando consultas en línea. Por favor, comuníquese con nosotros al 2221 40 06 45. Mándenos un WhatsApp para que con nosotros le mandemos la música, la melodía del Dr. Hammer, o mándenos un WhatsApp al 2222 06 35 57. 2222 06 35 57. Es posible que en pantalla pueda salir con un cintillo más adelante y comuníquese, mándenos un WhatsApp para concertar una cita. Estamos en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Si usted nos quiere visitar, es bienvenido. 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. Pues bien, hemos estado platicando sobre dónde hizo sus estudios el Dr. Hammer, cómo ha sido su descubrimiento a través de un incidente que vivió él con su esposa y del cual, a partir de la muerte de su hijo, él desarrolló cáncer de testículo y la esposa cáncer de mama. Y cómo, pues desgraciadamente, quien comete el asesinato imprudencial es un príncipe, Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto,
que había sido exiliada a la corona, pero del cual todavía se tenían unas relaciones y mucho poder con la mafia europea. Y bueno, se enfrenta a un gran adversario y como bueno, pues todo esto lleva al descubrimiento de una conexión científica muy interesante. Hace 175 años, aproximadamente hace 180 años, aparece en la historia de la medicina un médico llamado Rudolf Virchow. El doctor Virchow propone que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y interesantemente, la evolución de la historia médica hace que al cuerpo lo dividamos, ¿no? Se concentran en buscar dentro de la célula cuál es el origen de la enfermedad. Y aparece la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la microbiología, la virología. Todas estas ciencias intentan comprender o buscar el origen de la enfermedad dentro de la célula. Pero perdemos la totalidad del ser. Esto quiere decir que aparece la neurología, a la cual le entregan pues, el cerebro, la psiquiatría, los estados del comportamiento alterado, a la psicología, los estados en disarmonía de las emociones y de la mente y de la conducta. Y al otorrino, bueno, ya sabemos que se le da una parte del cuerpo, al gastroenterólogo el sistema digestivo, al neumólogo los pulmones, y así sucesivamente vamos dividiendo y parcelando. Y ahora, hoy en día, ya aparecen las subespecialidades. De manera que para tratar de entender el origen de la enfermedad, pues si seguimos este camino, va a ser imposible. Si usted le pregunta con sensatez a un médico por qué he enfermado de esto, él le puede hablar de un descubrimiento funcional, de una función bioquímica, de una función de comprensión de cómo se desarrolla a nivel orgánico, pero si bajito en corto, le va a decir que no sabe por qué es el origen de su enfermedad. Y definitivamente esto lleva a un gran vacío en la medicina porque no podemos definitivamente tener o tratar a un paciente si no conocemos el origen. Llega el doctor Hammer y hace toda una serie de interrogaciones a sus pacientes y le pregunta qué suceso altamente traumático han tenido a la aparición de su enfermedad. Y oh sorpresa, encuentra una situación en la que se repite con todos los pacientes. Le pregunta a 20 pacientes con cáncer de mama y ve que hay un conflicto biológico que él llamó de nido. Le pregunta a 10 pacientes con cáncer de pulmón y hay un conflicto biológico de miedo a la muerte. Le pregunta a 15 pacientes con cáncer de hígado y le responde el conflicto relacionado con miedo a morir de hambre o a no tener que comer. Y así sucesivamente encuentra una serie de acontecimientos, de conflictos biológicos que, si bien es cierto, están íntimamente conectados con las emociones y con lo psicológico, no es lo que dispara lo que él llama programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza. Gracias o desafortunadamente a la muerte de su hijo Dir, y gracias a todo ese conocimiento tan intelectual, con tantas especialidades, con tantos conocimientos, logra hacer un descubrimiento que cambia totalmente los paradigmas o los dogmas que habíamos establecido en la medicina. Finalmente, él reencuentra, y gracias a él podemos volver hoy en día a darnos cuenta de la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, la cual se perdió hace 180 años a la fecha. Hoy vamos al médico y si nos duele la cabeza, no nos pregunta absolutamente nada de nuestra vida mental, emocional, social, familiar. Si hemos tenido alguna situación conflictiva, no se nos pregunta nada. Si acaso se nos pregunta cómo es el dolor, muchas veces por el sistema, a veces ni nos voltea a ver, nos manda un par de fármacos y nos regresa a casa. Y así, con esa perspectiva de intentar curar a los enfermos, nos hemos quedado cortos en la medicina alopática.
De manera que el doctor Hammer encuentra toda una serie de contextos diferentes a la cual le hace llamar ciencia curativa germánica, y que este descubrimiento, este científico llamado ciencia curativa germánica, está soportado, está sustentado en 5 leyes biológicas. Estas 5 leyes biológicas le dan la posibilidad a toda persona de comprender, sea médico o no, cómo se origina la enfermedad, cómo se desarrolla, qué camino toma la enfermedad, cómo se correlaciona con verdaderas ayudas biológicas llamados microbios, y cuál es el sentido biológico, el por qué o el para qué de ese programa, de esa situación vivencial. Y recordemos que él dice que la enfermedad es, sin lugar a dudas, una respuesta biológica para tratar de preservar la vida tanto como sea posible. De manera que entender el sentido biológico nos va a llevar a una serie de situaciones en las cuales se nos va a quitar el pánico, el miedo, la angustia, la ansiedad, ese miedo a morir, ese miedo a complicaciones, ese pánico que o bien abre la puerta a la enfermedad o hace que podamos tener nuevos conflictos biológicos, nuevos impactos. El decirle al paciente que tiene una sentencia de muerte, o que tiene cáncer, o que vaya preparando sus documentos, o que si es necesario avisarle a la familia, o que tengan que venir sus hijos para decirle algo muy importante, eso es un golpe a veces inesperado, dice el doctor Hammer, y que si hay enfermedad en 2 órganos, inclusive él postula este descubrimiento de estas 5 leyes a todas las enfermedades, incluyendo el cáncer. Y que si hay 2 órganos, vamos a decir cáncer en 2 lugares, es porque hay 2 conflictos que impactaron de manera sorpresiva, dramática, y que no fue compartida. Y muchas veces, sin saberlo, en la medicina se hace esto. Curiosamente, si le preguntamos a un veterinario, casi o muy pocas veces se hacen metástasis en los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al descubrimiento científico de las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica, no existiría la teoría de la metástasis. Hasta el día de hoy sigue siendo una teoría. No se ha demostrado el camino por el que, cómo, de acuerdo a la medicina, se lleva un cáncer que origina en un tejido embriológico, viaja a través de la sangre o el sistema linfático y llega a otro órgano a generar cáncer, siendo de tejidos embriológicos diferentes. Vamos a una primera pausa, regresamos con ustedes, no se vaya. Le damos oportunidad a que lo comparta. Recuerde que estamos en Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia, aquí en OM Radio, transmitiendo con pura energía. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Spotify. OM Radio Podcast. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Qué bueno, regresamos con ustedes en un súper rapidísimo corto para que continuemos hablando sobre los descubrimientos del Dr. Hammer. En este tercer espacio, tercer programa,
quería compartirles con ustedes que hay verdaderamente pues un boicot, o hubo un boicot del descubrimiento de las 5 leyes biológicas. Primer gran tope que se dio es que él, con sus descubrimientos, va a la universidad y, siendo catedrático de la Universidad de Tübingen, haber sido egresado de esa universidad y llevando los documentos suficientes para pedir una validez, para pedir una revisión de las 5 leyes biológicas, es negada esa revisión. Y eso fue a través de muchos años. Inclusive fue tan grave que no solo le regresaban la petición de validación y revisión, sino además le pidieron que se retractara, que abjurara, que negara esos descubrimientos. Y ese fue el primer gran tope, porque además la misma universidad le expulsó de la cátedra y la misma universidad le hizo un juicio para retirarle su cédula de médico. Ese fue el primer gran tope, porque además tuvo que empezar, gracias a los amigos médicos que tenía, a obtener tomografías para poder dar seguimiento a sus descubrimientos y a los pacientes. Esto fue verdaderamente la primera. La segunda es que fue, ya lo dijimos en el programa anterior, encarcelado en 2 ocasiones en Alemania y una tercera en Francia. Y bueno, atrás de todo esto pues estaba la mafia europea, junto con la monarquía, junto con intereses transnacionales posiblemente, con intereses de sociedades médicas. La universidad, un médico amigo de él, decano, le comenta en corto y le dice: ¿qué pides? ¿Que esto sea validado? Si esto fuese validado, aceptado, reconocido, se caerían como castillo de naipes las universidades, las escuelas de medicina, los hospitales de medicina, las farmacéuticas, se caerían muchos sistemas de los cuales ya están establecidos, y la universidad no va a ser, porque también se pondría su soga al cuello la que reconozca esto. Lo único que sugiero es que vayas por el mundo y compartas tu descubrimiento y enseñes a médicos para que en un futuro este cambio se haga de forma transicional. Y así fue como yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Ricard Herrhammer en el 2002 en Málaga, España. Esa suerte verdaderamente que hasta el día de hoy agradezco infinitamente al Creador por esa gran oportunidad y por abrirme una serie de vendas que tenía yo y que había aprendido en la universidad, como el dogma de la metástasis, como el dogma del contagio, esto no existe, como el dogma de las enfermedades por virus, como el dogma de las enfermedades bacterianas, como muchos otros dogmas, como el dogma de un sistema inmunológico que nos defiende. Son muchas formas de que hasta el día de hoy han sido desarrolladas para tratar de comprender a la luz del día el origen de la enfermedad. Y esto es verdaderamente trascendental, porque cambia muchas situaciones, o pueden cambiar en un futuro. Si esto llegara a todo el conocimiento del ser humano, no volvería a haber una sola pandemia que pudiera minar no solo la salud, sino la economía en todo el mundo. Y bueno, atrás de estas situaciones también hubo otro boicot. Este boicot se debe a la raza judía, a un grupo de rabinos que empezaron a boicotear todo el trabajo del doctor Hammer. Él escribe, se da cuenta que
en los primeros seminarios a los que él asistía empezaron a llegar médicos de origen judío. Esto empieza a trascender y llega a los altos jefes rabinos. Inclusive el Dr. Hammer se da cuenta de esta situación y manda carta a las sinagogas, a los jefes rabinos, pidiéndoles que quiten este bloqueo y que ya él ha sido enterado de que le han cambiado los nombres, hace sus descubrimientos y que se ha empezado a utilizar en hospitales de judíos, para judíos, el tratamiento de las 5 leyes biológicas y para los no judíos el tratamiento convencional de morfina, de quimioterapia, de radioterapia, y que el porcentaje era verdaderamente abismal. Esto es muy interesante porque él hace unas cartas a los 160 jefes rabinos y les pide que levanten el boicot. Y él se da cuenta que ya en hospitales sionistas están aplicando esta situación. Y aquí hago una acotación porque de moda muchas nuevas terapéuticas que están desprendiéndose, vamos a decirlo de una manera caballerosa, de los descubrimientos de las 5 leyes biológicas y de la ciencia curativa germánica. Pero cuando yo hablo de que hay un plagio científico, es cuando este sistema le ha cambiado nombres o lo ha dejado solamente como parte de la historia y no hace lo correcto. El ver a un paciente y no sacar una tomografía para tratar constelaciones, para tratar un paciente con cáncer, es verdaderamente un error abismal. Y no solo una, sino una secuencia de tomografías que nos vaya diciendo cómo va este proceso o si en el camino no hay un nuevo evento conflictivo que haya originado un nuevo programa. El ocupar otros sistemas que de acuerdo al descubrimiento o a la crítica del Dr. Hammer tendría que emplearse con mucho cuidado para que no se llevara a una situación verdaderamente catastrófica. El creer que con solo la persona se entere de cuál es su conflicto y que con eso se va a curar, o el de algunos, he tenido la oportunidad de que algunas personas por el hecho de estar en vagotonía tiene que aguantarse el dolor de un pequeño de 5 años de un absceso y gritar llorar 3 semanas, 4 semanas hasta que eso suele pasar, es verdaderamente equivocado, es verdaderamente erróneo. Y llamo a que a todos aquellos que escuchen de bioneuroemoción, biodescodificación y todas otras terapéuticas que están siendo plagiados por los descubrimientos del Dr. Hammer, que son verdaderos plagios, vayan a la fuente original y aprendan las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Y bueno, junto con este tema, pues bueno, él escribe algunas cartas a los jefes rabinos, y por ejemplo manda una carta a Menahem Mendel Scherson, al jefe de los rabinos, para que quite este boicot. También el señor Paul Spiegel, el 6 de diciembre del 2000, manda otra carta como presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, manda otra carta a otros judíos y le pide que quiten el boicot y que en un futuro que se sepa esta situación en el que se ha utilizado durante ya más de 30 años las 5 leyes biológicas para los rabinos y que para los no judíos se emplee quimioterapia, radioterapia y morfina, verdaderamente en un futuro, sin lugar a dudas, va a hablarse de un genocidio y de que la raza judía conserva todavía odio a la humanidad por lo que le pasó. Y que dice inclusive, él siendo teólogo, que conocer el Talmud, su Biblia, es donde
ellos hablan de que tratar de preservar la raza judía a pesar de que muera alguien que no sea judío es aceptado y validado. Y eso verdaderamente la humanidad lo va a juzgar algún día. Todo esto junto con muchas otras situaciones como intentos de asesinato. Le intentaron dar un café con veneno, le dispararon a su vehículo, le hicieron varios atentados al Dr. Hammer. Llevó todo esto un proceso bastante complejo de manera impresionante. Hay una carta ante notario en la que acepta un médico judío. Dice: el 17 de diciembre del 2008 ha tenido lugar en Noruega un acontecimiento que pasará a la historia de la humanidad. El gran rabino Dr. Ezra Iswan Goss ha firmado un documento en el que reconoce públicamente que los doctores judíos, especialmente todos los oncólogos, mayoritariamente judíos, efectúan a sabiendas dos tipos de tratamiento de acuerdo a la religión. A los judíos se les trata según las 5 leyes biológicas y a los no judíos se les da tratamiento oficial de tortura con quimioterapia, radioterapia y morfina. Y ya en Alemania se hizo un estudio de que los tratamientos convencionales tienen un porcentaje bajísimo de efectividad. Muere más del 90%. Y por eso desde siempre ha sido un azote el que alguien tenga cáncer, y se escucha que el que tuvo cáncer fácilmente falleció. Y tiene que ver con que, y lo digo porque sé que algunos amigos médicos me han escuchado, y yo no sé por qué no, sabiendo, muchas veces ya lo sabíamos sin necesidad de haber conocido las 5 leyes. Sabíamos de que no se tiene éxito en la oncología con quimioterapia, radioterapia, con la aplicación de morfina, y no nos atrevemos a decirlos. El Dr. Hammer ya escribe en uno de sus libros la pseudoquimioterapia, la pseudoradioterapia y la morfina. Inclusive si alguien dice que esto no es correcto, se le agrede, porque aceptamos que es el único sistema para salvaguardar la existencia de un paciente que tenga cáncer. Sin embargo, no ha llevado ningún éxito avasallador, un éxito que sea verdaderamente un altísimo porcentaje. Y curiosamente se le hizo un juicio al Dr. Hammer en Alemania, y se le mandó una orden del juez a peritos que se hiciera revisión de miles de expedientes, vamos a decir de 5,000 expedientes, en una evaluación de 5 años atrás, y que valoraran el porcentaje de éxito o fracaso en sus expedientes. Y oh sorpresa, 90%, 95% de éxito a 5 años de sobrevivencia o de supervivencia de las personas que habían sido tratadas con las 5 leyes biológicas. Esto verdaderamente es abismal, y precisamente por eso compartimos con ustedes este descubrimiento de las 5 leyes biológicas. En la próxima vamos a hablar de las verificaciones, de aquellas verificaciones que ya se hicieron en algunas universidades como la de Viena, y que ya algunos hospitales de pediatría, de oncología, han hecho validado sus 5 leyes biológicas. Él era físico, él estudió física, y el ponerle el peso, la importancia de hablar de leyes biológicas es verdaderamente hablar de ciencia pura, hablar de que en el 100% de todas las enfermedades que se deseen evaluar se van a cumplir 100 veces si es posible, se van a cumplir al 100%. Esto es verdaderamente impactante porque cambia la postura de la medicina ante el futuro de la enfermedad. Hoy en día platicaba con algunos amigos médicos homeópatas, y verdaderamente la ciencia curativa germánica abre el espacio a otros sistemas médicos, que inclusive tiene cabida la alopatía, pero siempre con el conocimiento de las 5 leyes biológicas, para no hacer más daño, como decía Hipócrates, primum non nocere. Lo primero
es no hacer daño. Y esto se repite en cada universidad, pero desgraciadamente estamos atados de manos y no sabíamos cómo poder abordar al paciente. De compartir con el paciente aquello que le aqueja y aquello del cual él está teniendo un proceso llamado enfermedad. Y recuerda que para el Dr. Hammer era esto llamado enfermedad un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tenía la madre naturaleza para tratar de preservar la vida tanto como fuese posible. Esto es una oportunidad de supervivencia para preservar a la especie. Esto es indudable y cambia toda esta situación. Y esto se repite en el reino animal, en el reino vegetal y desde luego en todos los seres humanos. Con esta frase me despido, deseando que todos ustedes tengan, sin lugar a dudas, una felicidad inmensa, que el universo les compense todo aquello que hasta el día de hoy no les ha llegado, que abra las oportunidades para que junto con su familia esté completamente feliz. No pierda el tiempo. Está enfermo, busque en las 5 leyes biológicas una respuesta a su proceso de enfermedad para que llegue, como dice el Dr. Hammer, al equilibrio, a la normotonía que le va a llevar sin lugar a dudas a una felicidad placentera. Un abrazo y hasta la próxima. Dr. José Antonio Galicia González en Conciencia Curativa Biológica, aquí en Om Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio. 8 años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento.